Hola y bienvenidos a la Brigada Enterada. Soy Jeremy Clavens. La pregunta de hoy es, ¿cómo piensa tu comunidad? Yo te diré cómo piensa. Estamos vigilados a cada momento por científicos. Pero tranquilos, porque estos científicos son sociólogos y su trabajo es estudiarnos. Genial, ¿eh? Bueno, quédate con nosotros y conocerás algunos secretos de sociología. Esto es lo que veremos hoy. Definiremos algunos términos básicos que necesitas saber para adentrarte en la sociología. Luego te ofreceremos 4 perspectivas para el estudio de la sociedad. Y por último, veremos algunos métodos utilizados por los sociólogos para analizar y descubrir la cultura. ¿Estás preparado? Bien, comencemos definiendo estos términos básicos. Términos básicos. La sociología estudia las relaciones sociales humanas, grupos y sociedades. Los sociólogos se interesan por la interacción entre grupos de personas. Así estudian a la sociedad. Podemos decir que la sociedad es un grupo de personas que comparten una cultura. Sociedad también se refiere a relaciones estructuralmente complicadas entre personas. Estados Unidos es una sociedad. Ese país sostiene un gobierno, una economía y diversos grupos raciales y étnicos. Estos elementos conforman una multitud de relaciones entre un gran número de personas. Hola, soy Roger Jones, psicólogo profesional. Estoy incrementando mi base de datos al observar una fiesta de cumpleaños en este laboratorio con el fin de estudiar la cultura. Unas palabras sobre la cultura. Una sociedad puede tener una cultura o varias culturas. Para cualquier grupo de personas, cultura significa creencias, comportamiento y pertenencias. Ahora seguiré estudiando esta festividad. Sí. Bien, dicho de otro modo, la sociología estudia cómo tú y yo funcionamos en la vida diaria, creando sociedades y formando culturas. Las relaciones humanas pueden estudiarse en 2 niveles, un nivel micro y uno macro. El nivel micro estudia a las personas que están directamente relacionadas en forma inmediata y personal. Este nivel incluye las relaciones entre familiares, amigos, colegas y feligreses. Recuerda, el nivel micro estudia a los individuos y sus relaciones. Pero existe otro nivel de relaciones estudiado por la sociología. Ese nivel se llama nivel macro. El nivel macro estudia las relaciones menos personales que las formadas a nivel micro. Estas relaciones se consideran procesos sociales distantes que ayudan a formar el nivel micro. Este nivel macro analiza grandes rasgos sociales que se encuentran en sistemas sociales a gran escala social o en la sociedad como un todo. El nivel macro también estudia las relaciones entre un individuo y una institución como el gobierno, el lugar de trabajo o el sistema escolar. Usemos como ejemplo a los trabajadores de una compañía de baldes con colgadores. A nivel micro, los trabajadores trabajan juntos para mantener la producción de baldes. Sus relaciones afectan su trabajo y sus vidas personales. Y podemos observarlos a nivel macro. La compañía los emplea para mejorar la economía y vende colgadores para satisfacer una demanda de la sociedad. Pero la compañía está allí principalmente para obtener ganancias. También compite con otras fábricas y quizá deba despedir a algunos trabajadores si baja la demanda. Estos son algunos aspectos que estudian los sociólogos. Comprendemos lo que es la cultura al observar los diferentes tipos de sociedades que han florecido a lo largo de la historia. Las sociedades que veremos son la sociedad cazadora y recolectora, las sociedades pastoriles, las sociedades horticulturales, las sociedades agrícolas, sociedades industriales y sociedades postindustriales. Las sociedades cazadoras y recolectoras nacieron hace cientos de miles de años. La gente cubría sus necesidades cazando animales y recolectando plantas. Las personas dependían de la tierra que les rodeaba y de las herramientas primitivas que fabricaban. Las sociedades cazadoras y recolectoras vivían de la tierra y dependían unos de otros. El objetivo era sobrevivir. Como todos necesitaban la ayuda de todos para sobrevivir, las creencias y el comportamiento de estas personas eran muy similares. Las sociedades pastoriles aparecieron alrededor de 12.000 años atrás. Estas sociedades dependían de animales no solo como alimento, como los cazadores y recolectores, sino como transporte. En vez de cazar a los animales, los criaban y domesticaban. Gracias al excedente, el alimento restante se almacenaba. Este alimento se intercambiaba por otros bienes. Los animales también se cambiaban.
Este comercio originó el concepto de economía que vio su nacimiento en las sociedades pastoriles. Las sociedades horticulturales fabricaron las primeras herramientas para cultivar la tierra. Este tipo de sociedad apareció en el mismo periodo de las sociedades pastoriles. Las sociedades horticulturales producían un excedente de vegetación que se comercializaba. Las sociedades agrícolas surgieron hace 10.000 años atrás, después de las sociedades pastoriles y horticulturales. Estas sociedades dependían de avanzados sistemas tecnológicos como arado y caballos que permitieron cultivar grandes áreas de tierra. La diversidad que creó la agricultura le permitió a estas sociedades estructurarse de forma más compleja e interdependiente. Las personas comenzaron a especializarse y cada uno era importante para el grupo en general. El agricultor proveía alimentos y el constructor el abrigo. Los líderes religiosos brindaban espiritualidad y los que practicaban la medicina mejoraban la salud. Cada labor o área de conocimiento era tan importante como para tener un valor. Un producto, maíz o madera, era cambiado por otro, y el concepto de la economía y el valor se fortaleció. La sociedad industrial apareció hace 250 años. Estaba organizada principalmente alrededor de la tecnología y la producción. Con la invención de las máquinas de producción en masa como máquinas textiles y el motor a vapor, nació la sociedad industrial. Hoy en día, las sociedades industriales se transforman rápidamente en sociedades postindustriales. ¿Pero qué es una sociedad postindustrial? La sociedad postindustrial es muy similar a la industrial. Sin embargo, los bienes son diferentes. Cuando hablamos de bienes, nos referimos a los elementos que dirigen la economía. En la sociedad industrial, esos bienes eran materiales. En la sociedad postindustrial, los bienes son servicios. Y este cambio de bienes materiales a servicios se debe en gran parte a la tecnología. Bien, la sociedad postindustrial es la forma más moderna de sociedad. La cultura formada por este tipo de sociedad es muy diferente a la de las sociedades cazadoras y recolectoras o pastoriles. Ahora que conocemos algunos términos básicos, veamos lo que sucede en nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, todo depende de nuestra perspectiva. Perspectivas sociológicas. Hay muchas maneras de ver la sociedad. Veremos dos perspectivas del nivel macro: el funcionalismo y la teoría del conflicto. Y dos perspectivas del nivel micro: interacción simbólica y hecho social. Funcionalismo. El funcionalismo observa cómo los diferentes grupos de una sociedad trabajan juntos para que la sociedad avance. Como estas personas siguen divirtiéndose. Una persona coloca las guirnaldas, otra los globos y otras coordinan el trabajo de los demás. Sí. Nuestra sociedad está compuesta de muchas personas que forman grupos sociales específicos. Hay profesionales altos, trabajadores medios, fanáticos del deporte, artistas y granjeros. Todos tienen funciones diferentes en nuestra sociedad. El funcionalismo estudia cómo cada parte de la sociedad se engrana con las demás, la labor de cada parte de la sociedad, y sostiene que si una parte de las funciones sociales cambia, este cambio afectará al resto de las partes de la sociedad. Si el número de trabajadores manuales disminuye, miles de trabajadores medios tendrían que buscar empleo. Si una parte de la sociedad se encoge, otra parte de la sociedad debe crecer para compensar ese cambio. El cambio económico puede producirse por cambios en la educación. Más personas decidieron continuar su educación más allá de la escuela, en universidades, para conseguir mejores empleos. O más miembros de una familia buscan empleo porque el padre fue despedido. El descenso del empleo de labores manuales significa que habrá más personas menos calificadas para otras posiciones en la sociedad. Para remediar esto, el gobierno desarrolla programas de entrenamiento o reduce los impuestos para estimular a las compañías a emplear más trabajadores. Es decir, otras partes de la sociedad cambian en respuesta al cambio original que mantiene el equilibrio funcional. Esa es la teoría del funcionalismo. El sociólogo llamado Talcott Parsons profundizó la teoría del funcionalismo al estudiar los roles de la familia norteamericana. El análisis de la familia norteamericana que realizó Parsons en 1950 enfatizaba la división del trabajo entre el hombre y la mujer, considerada como una necesidad para lograr la estabilidad familiar y el orden social. Este modelo colocaba al padre como el representante de la familia en el mundo del trabajo, mientras que la madre era el soporte emocional de la unidad familiar. Sin embargo, al observar los roles de esposo y esposa hoy en día, vemos que muchas mujeres han entrado al mundo laboral cambiando el rol de la esposa.
Así que, según Parsons, el cambio en el rol de la mujer provocará un cambio en la vida familiar. Teoría del conflicto. La segunda teoría sociológica es la teoría del conflicto. La teoría del conflicto social sostiene lo siguiente. La organización de una sociedad y los cambios sociales pueden ser explicados por los conflictos inherentes a muchas relaciones sociales. Ahora, según mi base de datos, la teoría del conflicto es totalmente opuesta al funcionalismo. Es muy interesante. Los grupos compiten unos contra otros por el trozo más grande de un mismo pastel. Según la teoría del conflicto, cada grupo tiene sus intereses. Y esos intereses suelen oponerse. En la teoría del conflicto, unos grupos obtienen logros a expensas de otros. El capitalismo es un ejemplo clásico de esta teoría. En un negocio, los dueños quieren ganar dinero, pero los trabajadores también. Aquí hay un conflicto. Si los capitalistas desean ganar mucho dinero con su compañía, los gastos deben ser mínimos. Esto se traduciría en darles a los trabajadores un salario mínimo. Por otra parte, la compañía quiere producir al máximo, por lo que exigiría mucho más a los trabajadores. Esto significa largas horas de trabajo y pocas vacaciones. El conflicto se presenta porque los trabajadores quieren mejores salarios y un número razonable de horas de trabajo, y los dueños quieren un máximo rendimiento y bajos costos. Este es un ejemplo de los muchos conflictos que existen en la sociedad.